¿Sí? Bien. De la mujer también, obviamente, ¿sí? Pero la parte más brutal es la parte de los niños, ¿sí? Bien. Trabajan desde los 5 años, 6 años, ¿sí? La idea de infancia es una idea moderna, muchachos, ¿sí? Es una idea de nuestros tiempos, ¿bien? Es una idea de nuestros tiempos. Eso no existía, ¿no? Los niños eran vistos como mano de obra, pues proletariado, pues tenían, pues, que tenían muchos hijos, muchos prole, ¿no? Tenían muchos hijos, prole. ¿No es la palabra? Proletarios, ¿eh? Proletarios. Ah, y obviamente, pues, a los varones, y esto por favor, sin ningún componente peyorativo, sin ningún afán de discriminación, valían más que las mujeres, ¿sí? ¿Por qué? Porque eran más mano de obra. ¿Ah? La idea de una infancia, que los niños hay que cuidar, hay que protegerlos, es una idea pues, que ha surgido en los últimos 150 años, no más, a fines del siglo XIX, recién, ¿no? Con la educación nueva, con la escuela activa, surge la preocupación, ¿no? De un niño, del niño, ¿no? ¿Sí? Entonces, la clave es la E, ¿ya? La clave es la E. Las otras, todas esas corresponden a la segunda revolución industrial, que ya tiene un carácter más multifocal. A diferencia de la primera, que se focaliza en Gran Bretaña, la segunda, ¿sí? La segunda ya se localiza en Gran Bretaña, Francia, Inglaterra, Alemania, Bélgica, Japón, Estados Unidos. Tiene un carácter esto distinto, ¿sí? Tiene un carácter distinto, ¿ya? Tiene un carácter distinto, ¿ya? Muy bien, queridos amigos, la clave es la E, ¿sí? La clave es la E. La mejora en las condiciones del trabajo empezó en el siglo XIX, con la segunda revolución industrial, y cuando ésta se masifica a diferentes países, ¿sí? Diferentes países. Y aparece pues la importancia pues, del trabajo, y pues se lucha por las 8 horas, por ejemplo, y luego también por las vacaciones, los seguros contra accidentes, la protección laboral, todo eso que en su momento era considerado pues sobrecosto, ¿no? Sobrecosto, ¿bien? Hoy es parte de nuestra vida diaria, ¿no? Que existan derechos laborales, ¿bien? Muy bien. Pasamos a la 3. Bien, muy bien. Algo de historia nacional. Las insurrecciones andinas del siglo XVIII fueron levantamientos populares en el contexto de las reformas borbónicas, permitiendo el resurgimiento de los discursos milenaristas y mesiánicos. ¿Cuál de los siguientes enunciados correspondería a las causas del levantamiento de Túpac Amaru II? A ver, veamos. Antes de hablar de esto en específico, vamos a hablar de lo macro, ¿verdad? De lo macro.
Túpac Amaru II, todavía en ese momento, José Gabriel Condorcanqui y Noguera, ¿sí? Era un noble indígena, ¿sí? Era de clase alta, ¿sí? Era de clase alta, bien, era de clase alta. Él, la fuente de su riqueza tenía dos, ¿no? Una era, pues, el campo, ¿sí? La producción agropecuaria, y la otra era que era arriero, ¿bien? Su condición de arriero, ¿bien? Él comerciaba, pues, con Potosí, Alto Perú, actual Bolivia, ¿ya? Pero, todo tiene un pero en la vida. El Alto Perú, la actual Bolivia, es separado del Perú, ¿bien? Y se le adjunta al Río de la Plata, actual Argentina, ¿bien? Actual Argentina. Y como con eso rompe un vínculo comercial de más de 200 años, ¿sí? Un vínculo comercial de más de 200 años, ¿ya? Y además que las reformas borbónicas, muy aparte de esa separación territorial, incluso lo que eres uno pasa a ser parte del virreinato del Río de la Plata, ¿ya? Y segundo, como decía, las reformas borbónicas establecen pues aduanas, suben los impuestos. Conclusión, encarecen el costo de los productos, ¿sí? Encarece el costo de los productos. Bien. Y a nadie le gusta pagar más impuestos. ¿Sí? A nadie le gusta pagar más. Una verdad más grande que la tierra. ¿Sí? Entonces, Túpac Amaru es afectado, es un afectado por las nuevas políticas. ¿Sí? Es un afectado por las nuevas políticas. Bien. Y por eso él hace un reclamo, en primer lugar, exigiendo, ¿sí? Su reconocimiento como noble indígena, ¿ya? Sí. Lo que él pierde, ¿ya? Y sus otros reclamos tienen que ver con la situación del trabajo. Uno, porque ya Potosí no es parte del Perú, pero aún así sigue enviando indios a trabajar allá, ¿sí? La famosa mita, tristemente famosa mita minera, ¿sí? Mita minera.
Bien. Que era una forma de garantizar mano de obra en las minas. ¿Sí? Y su otro reclamo va a tener que ver con la formalización de del reparto forzado de mercancías. Esto es decir, obligar a que la gente compre, ¿sí?, productos posiblemente sin ninguna utilidad, ¿sí? Sin ninguna utilidad. ¿Mm? El tributo indígena en dinero y los corregimientos, viene desde 1570 aproximadamente, con el virrey Toledo. Con Toledo, que reorganizó el Perú. Bueno, el virreinato peruano, para ser más exacto. ¿Ya? Entonces la clave sería la D. 2 y 4. 2 y 4. ¿Sí? Bueno, ya ustedes saben que luego Tupac Amaru, pues esto, al inicio, su gobierno, su reclamo era, pues, de tipo tributario, administrativo. El grito era, pues, vive el rey, abajo el mal gobierno. ¿Y a quién se le representaba con el mal gobierno? A los corregidores. Por eso no es casualidad que la primera víctima del levantamiento haya sido el corregidor Arriaga, porque los corregidores eran el símbolo del poder colonial, porque eran quienes cobraban los impuestos. Y eran a la vez, pues, los más odiados. Sí, los más odiados. Eran la cara visible del mal gobierno. Era, pues, el reclamo que se daba en ese entonces, ¿no? Pero luego Tupac Amaru, en el proceso, cambia. Y ya le da un cariz más político, ¿sí? Más separatista, ¿sí? Más separatista. Bien. Y por eso se proclama, pues, Inca Rey del Perú. ¿Sí? Inca Rey del Perú. Pero, como es sabido por todos, finalmente es derrotado, ¿sí? Es derrotado y ejecutado brutalmente, brutalmente con el descuartizamiento. Lo que de ese personaje, bueno, no hay testimonios famosos de otra persona que haya sido descuartizada, que haya sido ejecutada de forma tan brutal, ¿no? Tan brutal como esta práctica del descuartizamiento. ¿Ya? Muy bien. Entonces la clave es la D, la 2 y la 4.
La 4, don José de San Martín y la expedición libertadora, la corriente libertadora del sur. La corriente libertadora del sur. A ver, bueno, San Martín llega de Chile al Perú, ¿sí? Desembarca en Pisco y tenía una ventaja naval, ¿sí? Contaba con el apoyo, pues, de Lord Cochrane, ¿sí? Lord Cochrane era un corsario británico, ¿no? Un corsario significaba que trabajaba aquí y le pagaba. Estemos en claro en eso, ¿no? Corsario, pues, trabaja para que le pague. Y Lord Cochrane estaba al servicio de los libertadores, ¿sí? Del bando patriota, ¿sí? Del bando patriota. ¿Ya? Muy bien. Los realistas concentraban su poder sobre todo en el sur, porque el norte del Perú, gracias a la acción de Torre Tagle, intendente de Trujillo, en ese entonces abarcaba lo que ahora es Trujillo, Lambayeque, Piura, Tumbes, Cajamarca, Amazonas, ¿sí? O sea, casi el 25% del Perú, si no es un poco más, si no es un poco más. ¿Mm? Se pasó al bando patriota, porque Torre Tagle en diciembre del 20 proclama la independencia del Perú. ¿Ah? Mucho antes que San Martín, ¿no? O sea, mucho antes que San Martín, Torre Tagle la proclama. Bien. Entonces, el virrey La Serna se repliega de Lima. Se repliega de Lima. Y establece su nueva sede administrativa en el Cusco. Se retira de Lima el 6 de julio del 21. Bien. Entonces, Lima entra en el caos, pues la anarquía. Sobre, ¿y ahora qué, no? ¿Quién va a mantener el orden? ¿Sí? ¿Quién va a mantener el orden? Pues Lima se convierte en tierra de nadie. ¿A quién se le va a ocurrir llamar? Ah, a San Martín, pues. Entonces, los que el 6 de julio, ¿sí? Estaban llorando, ¿sí? Vive el rey, porque se había ido el virrey, ¿ya? El 12 de julio celebraban la entrada de San Martín. En 6 días, ¿sí? En 6 días. A los 3 días, en Cabildo,
firman el acta de independencia, es decir, a los 9 días de la ida del virrey. Y el 28 de julio, es decir, 22 días de la ida del virrey, porque estaban llorando por el fin, se han vuelto patriotas, ¿sí? Y ya no gritaban viva el rey, se llama viva la patria. Patriotas versus realistas. Acá no hablamos de españoles versus peruanos, ¿eh? No. Es patriotas versus realistas. Bueno, y así, por eso, una ambigüedad, ¿no? Una tremenda ambigüedad. Por eso John Lynch, cuando estudia la independencia de Latinoamérica, especialmente el capítulo de independencia peruana, le llama la revolución ambigua. ¿Sí? Por la ambigüedad de muchos de sus líderes. Pero San Martín instala el protectorado. Y la pregunta es en relación a eso, ¿no? A las acciones durante el protectorado. Bien, a ver, vamos. En la conferencia Miraflores se propuso el establecimiento de una monarquía constitucional. San Martín era monárquico, claro que sí, pero estamos hablando del protectorado, o sea, eso ya se había propuesto antes. No es una acción de San Martín. Se estableció la creación del Diario Oficial del Peruano. Eso lo hizo Bolívar. Diario El Peruano que hasta ahora existe. ¿Sí? Que hasta ahora existe. ¿Ya? La libertad de vientres. Se reconoció que todos los nacidos a partir del 18 de julio eran libres. Esa es una medida media, pues, ¿no? Una medida medias, porque, como dice acá la afirmación, el enunciado, los nuevos nacidos, los libertos, igual seguían trabajando para el dueño. ¿Sí? Por eso decimos que fue una medida intermedia. ¿No? Que fue una medida intermedia. ¿Ya? Pero sí fue dada por San Martín el protectorado. La campaña de intermedios fue después de él.
Fueron dos campañas intermedias, ¿no? Las dos fueron un desastre. En las dos fueron catastróficas derrotas de los patriotas. Por eso es falsa. La clave sería la D. ¿Sí? ¿Sí? La clave sería la D. ¿Ya? Muy bien. ¿Sí? La clave es la D. La 5. Los cambios ocurridos desde el siglo XVIII provocaron el surgimiento de diversas corrientes de pensamiento. Estas ideologías fueron postulados sobre cómo podría estructurarse un Estado en los diversos aspectos de la vida sociopolítica. Respecto a ellas, señala el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. A ver, en el siglo XIX ya se consolidan las ideologías, las cuales continúan hasta el día de hoy. El liberalismo propone la libertad absoluta y la supresión del Estado. No, eso lo propone el anarquismo. Bien, el anarquismo es quien propone que no haber Estado. Para el anarquismo, todo aquello que restringe las libertades, ¿sí?, es un problema para el Estado, para la persona. Y el Estado, hace un organismo burocrático, su existencia limita las libertades. Bien, por ende desaparecer. Pero es imposible, muchachos. No se puede. El hombre necesita siempre orden. Orden para poder vivir. Si no seríamos una tierra de nadie, pues, caos, viene la palabra, pues anarquía, anarquía total. El que todos pretendamos hacer lo que nos da la gana. Es un absurdo eso, imposible. El comunismo propugna la dictadura del proletariado y el partido único. No, eso lo propone el socialismo. Que no son lo mismo, que no son lo mismo, por si acaso, no son lo mismo.
Marx considera que hay 5 estadios de la vida, de la historia. El primero es el esclavismo. El segundo es el feudalismo. Y el tercero es el capitalismo, ¿no? Y en el capitalismo, en la época que vive Marx, siglo XIX. Entonces, él considera que el proletariado, ¿sí?, los trabajadores, deben tomar el poder. Y lo dice, ¿no? Establecer la dictadura de partido único. ¿Sí? Dictadura de partido único. ¿Ya? La dictadura del proletariado. Y luego de eso, luego del establecimiento del socialismo, luego de esto, ¿sí?, llegaría el comunismo, la sociedad sin clases, que nunca ha pasado. Es un supuesto teórico que plantea Marx, que pasaría, sucedería. Nunca ha pasado, ¿ya? Nunca. No nos engañemos. ¿Ya? Nunca ha pasado. ¿Ya? Muy bien. Esas dos son falsas. Esas dos son falsas. ¿Ya? El conservadurismo defiende el statu quo y la estructura estamental, sí, pues como no dice, conservadurismo de conservar, ¿no? En ese momento histórico era conservar, pues, el antiguo régimen. Hoy el conservadurismo propone otras cosas, ¿no? Por ejemplo, pues, ¿no?, la libertad sexual, por ejemplo, o los derechos de las minorías. Bien. Igual, así como el liberalismo cambia con el tiempo, y sus pedidos, sus banderas de lucha son distintas, bien, con el tiempo vamos cambiando. Igual el conservadurismo con el tiempo va cambiando. ¿Ya? Muy bien. Verdadero. Y el nacionalismo propone el derecho a la autodeterminación de la ciudadanía, verdadero. En el siglo XIX va a surgir el concepto de Estado-nación, ¿sí? De Estado-nación, ¿ya? De Estado-nación. Por el cual, pues, por el cual toda nación, una comunidad que comparte un pasado, una lengua, una cultura común, ¿sí?, debe, merece, le corresponde tener su Estado, un Estado propio, a regirse por sí mismo, a regirse por sí mismo. ¿Ah? Irse por sí mismo. Bien, es por eso que Europa, pues, esto está llena de estados, no tiene más de 50. Bien. Latinoamérica, Sudamérica, que tiene el mismo tamaño que Europa, tiene 13. Bien.
Estados Unidos es uno solo, y es el tamaño de Europa. ¿Ya? Entonces, el Estado-Nación, como lo plantea Benedict Anderson, su constructo del siglo XIX. ¿Ya? Entonces, la clave es la A. La 6. La 6. Preguntas, por cualquier pregunta es bienvenida. Pregunta es bienvenida. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto bélico que se inició en Europa en 1914 y extendió hasta 1919 con la paz y todo. En el conflicto se formaron dos bloques, la Triple Alianza, que formada por el Imperio Alemán, Austria-Hungría e Italia. Por otro lado, la Triple Entente, está conformada por el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Establezca el orden cronológico de los hechos acontecidos durante el proceso de la Gran Guerra. Muy bien. A ver. Vamos a ver cuál es el orden, ¿ya? Bueno, la guerra de trincheras, ¿no? Alemania tenía el problema que debía pelear a dos frentes. Frente occidental contra Francia e Inglaterra en este caso, y el frente oriental contra Rusia. Bien, contra Rusia. Luego de que no se pudo dar esta derrota rápida que buscaba hacerla, darle a Francia, ¿sí? Se establece pues una línea, la tristemente célebre guerra de trincheras, que se representa muy bien en esta película alemana que acaba de ganar el Oscar, ¿no? Sin novedad en el frente, ¿sí? Sin novedad en el frente. ¿Ya? Muy bien. Estas trincheras durarían pues 3 años y medio. Una carnicería brutal, ¿no? En segundo lugar, la 2. Alemania está la guerra submarina a los aliados, Francia e Inglaterra, y hunde cualquier barco con su bandera, ¿sí? Y esto pues va a generar que muera mucha gente inocente, ¿ah? Porque en esos barcos no todos los que estaban ahí eran pues no, británicos o franceses. Bien. Por ejemplo, en el Lusitania había casi 100 norteamericanos, más de 100 norteamericanos. Eso generó indignación en Estados Unidos. Sería uno de los pretextos que utilizó Estados Unidos para la guerra, para entrar a la guerra. El otro sería el que sigue. Uno, el telegrama Zimmerman. Zimmerman era el ministro de Relaciones Exteriores del Imperio Alemán. Y envió un telegrama a México animándolo, ¿no?, a que cree un frente de guerra con Estados Unidos.
para que pues no intervenga en la guerra. O si interviene, no lo puede hacer con toda su fuerza por estar, ¿no?, enfrentado con México. Pero esa era una reverenda estupidez. México estaba en plena revolución mexicana, en la anarquía, el caos. Además de que ya a mediados del siglo XIX se han enfrentado con Estados Unidos y había sido una catástrofe, ¿no? Una catástrofe. Había perdido casi el 40% de su territorio. Entonces, eso fue una estupidez de Alemania. Bien. Y ese sí sería el verdadero detonante para que Estados Unidos le declare la guerra a Alemania. ¿Ya? Luego, con la rendición de Rusia, ¿no? Rusia finalmente se retira de la guerra, ¿sí? Se retira de la guerra. Por el tratado Brest-Litovsk, ¿no?, que fue, la verdad, un sometimiento a los requerimientos alemanes. Pero llegó tarde, ¿no?, para Alemania la derrota de Rusia, porque ya Estados Unidos estaba con todo en la guerra y esto originó pues el repliegue alemán, ¿no? Cuando Ludendorff y Hindenburg eran los grandes líderes de la guerra en Alemania, ya comprendieron que no iban a poder romper el frente, ¿sí? Tenían a poder romper el frente. La derrota era pues inminente. Y por eso pues Alemania se rinde. Se rinde ante un hecho consumado, ¿ya?, de que no iba a poder vencer a los aliados. Y con eso evitó la ocupación de su territorio. ¿Ah? Muy bien. Entonces, la clave es la B. La clave es la B. ¿Ya? La 7. El caudillismo militar. Con el Perú, como decía Jorge Basadre, el partido político más antiguo del Perú, las Fuerzas Armadas. ¿Sí? Las Fuerzas Armadas. Bien. Y bueno, hemos tenido varias etapas, ¿no?, de militarismo. Bueno, además de que siempre hemos sido un país caudillista, ¿ya? Sean civiles, militares, siempre buscamos un caudillo. Nuestra cultura democrática es, por decirlo menos, bastante débil, ¿sí? Bastante débil. ¿Cuáles serían, cuáles son los acontecimientos, ¿sí?,
que se cedieron durante esta primera etapa del caudillo militar. La clave es la A. ¿Por qué? Porque las campañas restauradoras chilenas, ¿sí?, que se dieron contra la Confederación Peruano-Boliviana, ¿sí?, se dieron en esta etapa. Fueron dos, recuerden. Fueron dos. Y buscaban deshacer el proyecto político, que para mí era buena idea, de la Confederación Peruano-Boliviana, ¿sí?, de la Confederación Peruana-Boliviana. ¿Sí? Asnapuquio e intermedio se dio durante la lucha por la independencia. ¿Ya? Talambo se dio mucho después, ya, ¿no? En 1865, ¿no?, que fue una de las causas de que se diera la guerra contra España, ¿no?, que terminó en el combate el 2 de mayo. Y Pisagua, ni hablar, pues. Pisagua fue en la guerra del Pacífico. Sí, en la guerra del Pacífico. ¿Ya? La clave es la A. 8, justo, pues, ¿no? La guerra del Pacífico. ¿Sí? La guerra del Pacífico. Guerra que enfrentó a Bolivia y Perú contra Chile entre 1979 y 1883. Por la posesión de los yacimientos saliteros de Tarapacá y Atacama. Fue un conflicto que abarcó diferentes etapas y acontecimientos. Establezca la cronología sobre aquella contienda. Esto aquí, ¿no?, la guerra del Pacífico, pues debe ser el tema, o uno de los temas, si no es el tema, es uno de los temas más estudiados, ¿sí?, más estudiados de nuestra historia. Bien. Ahí, en la guerra del Pacífico, verdad que ni la suerte estuvo con nosotros, ¿no? Como dicen algunos, se juntaron los astros, ¿sí? Juntaron los astros y todo nos salió mal. Empezamos a ir con el combate de Iquique, ¿no? Y ahí, ni siquiera el combate, digamos, por un accidente fortuito, ¿sí?, se produce ¿sí?, el hundimiento de nuestro mejor barco, ¿sí?, la independencia. ¿Ya? Ahí ni la suerte nos ayudó, sinceramente. Pero bueno, pasó, ¿no? Cuando algo va a salir mal,
lamentablemente se da, pues, ¿no? Se da. Bien. Combate de Gamos, ¿verdad? Que el Huáscar haya aguantado 5 meses, es una hazaña. Sí, es una hazaña. ¿Sí? Y es por eso que Clau ha pasado a la historia como nuestro principal héroe. Yo pienso que la guerra debió haber terminado ahí, luego de la campaña del sur. ¿Sí? Luego de la campaña del sur. Ya habíamos perdido. ¿Sí? O sea, ya nuestro ejército profesional había desaparecido, nuestro presidente fugado, el dictador Piero le había demostrado su incapacidad para gobernar, pero aún así seguimos 3 años más. Se siguió porque esto que se presenta aquí, el intento de Estados Unidos de mediar en la guerra, ¿sí? En su arco de la aduana, no funcionó. ¿Sí? Estados Unidos todavía no tenía el poder de dar órdenes, ¿no? Y por eso esa conferencia fracasó. ¿Cuántas vidas, cuántas pérdidas inútiles se hubiesen evitado? ¿No? Pues no sirvió. La clave es la A. ¿Ya? La clave es la A. La República Aristocrática. La República Aristocrática. Durante 20 años la oligarquía estableció un dominio casi absoluto sobre la sociedad peruana. Esta hegemonía se ejerció a través de un Estado que excluyó de la vida política a las grandes mayorías. Relacione los presidentes y los acontecimientos relacionados a sus gobiernos. A ver, veamos. Eduardo López de Romaña, Tratado Osma-Villanzón con Bolivia. Iniciado el siglo XX, muchachos, el Perú no tenía ninguna de sus fronteras definidas. ¿Sí? Puede sonar increíble, pero sí, era así. ¿Sí? Nuestras fronteras no estaban definidas. El Tratado Osma-Villanzón sería el antecedente, pues, de lo que luego Leguía firmaría, Tratado Polo Bustamante.
Pero Oma Villanzón, sí, fue hecho por Eduardo López de Romaña. Es el antecedente. Gobierno de Manuel Candamo, que tuvo un breve periodo porque murió en el cargo. Manuel Candamo muere en el cargo. ¿Ya? Es el último presidente peruano que murió en el cargo. ¿Sí? Pero en el año y meses que estuvo en el poder, pues promulgó la ley de los ferrocarriles, que consistía pues en dar incentivos a la inversión privada. ¿Ya? Pardo y Barreda. Pardo y Barreda. El ingreso femenino a las universidades. ¿Sí? La situación de la mujer, fin del siglo XIX y ya inicio del siglo XX, ya se posiciona. Ya no hay forma de que se intente replegar los avances del feminismo. Bien. Uno de ellos es pues la participación femenina. ¿Sí? Femenina. Esther Dulanto sería la primera mujer que participe en la universidad. ¿No? Fue nuestra primera estudiante acá en San Marcos. ¿Sí? Aquí en San Marcos. ¿Ya? Muy bien. Los pardos siempre han estado bien vinculados con la educación. Y primer gobierno de Augusto B. Leguía, ahí lo vemos con la ley de alquiler de trabajo. ¿No? Acorde con la modernidad, se va mejorando las condiciones laborales. ¿Sí? Las condiciones laborales. Y un primer avance, este largo camino, va a ser la ley de agentes laborales dada por Leguía y que culminaría en 1919 cuando en el gobierno de Pardo se daría por fin la ley de las 8 horas en el Perú. ¿Sí? La ley de las 8 horas en el Perú. Bien, entonces la clave es la D. D de dado. ¿Sí? La clave es la D de dado. Pasamos a la 10. El contrato Grace. Bueno, el Perú, antes de la guerra del Pacífico, ya venía en problemas. Ya estamos súper complicados. Bien. Después de la guerra, quedamos pues peor todavía. Quedamos totalmente desestructurados. ¿Sí? Quedamos totalmente. Pues el Perú ya que ya arrastraba deudas, y es una de las razones por la cual al declararnos en bancarrota, no pudimos conseguir, ¿sí? Financiamiento para la guerra.
Luego de esta, pues ya estamos totalmente fuera de juego. Usando un término bancario, no éramos sujeto de crédito. Y ya cuando el Perú se estabiliza, luego de que Cáceres derrota a Iglesias, ¿sí? ¿Cómo hacer un gobierno viable sin inversión? ¿Sí? Entonces es ahí donde aparece William Grace en representación de los acreedores peruanos, ¿sí? De la británicos, y dice, mira, mira general, ¿usted quiere plata? Ya. ¿Usted quiere plata? Tiene que pagar. ¿No tiene cómo pagar? Listo, no hay problema. Cédanos activos. Entréguenos sus activos. Puertos, ferrocarriles, territorios, ¿sí? Y a partir de ahí, vuelve a ser sujeto de crédito y el capital vuelve al Perú. Regresa. ¿Sí? ¿Era un contrato entreguista? Sí, claro que sí. Estamos entregando sin ningún empacho todos los activos nacionales. Pero la verdad de la milanesa es que no había plan B, muchachos. No teníamos otra posibilidad. ¿Cuál era la alternativa? No la había. ¿Sí? No la había. Así que yo sé que muchos historiadores de izquierda dicen, oye, estuvo mal, que entregamos. Claro que sí, entregamos, es cierto. ¿Es un tratado entreguista? Por supuesto que sí, también. Pero, repito, ¿cuál era la otra posibilidad? ¿Sí? ¿Cuál era el plan B? Lamentablemente no lo había. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, por este contrato, el gobierno, el general Cáceres, ¿sí? Le entregó a los británicos todos los activos, ¿sí? Incluyendo los ferrocarriles. Los ferrocarriles. El Perú, lamentablemente, pues, no ha desarrollado una cultura ferroviaria. Pues será por lo abrupto del territorio que lo ha encarecido, ¿no? Pero, pues sí, pues lamentablemente no tenemos una cultura ferroviaria, ¿ya? Una cultura ferroviaria. Mientras la 10, la clave es la E. La 11, la revolución rusa. La revolución rusa. Se produjo en la segunda década del siglo XX y tuvo entre sus causas la derrota en la Primera Guerra Mundial. En febrero de 1917 estalló la revolución en San Petersburgo, por lo cual el zar Nicolás II abdicó al trono y estableció la república, asumiendo la presidencia Alexander Kerensky. Alexander
que posteriormente fue derrocado por Lenin, debido pues, si lo hice muy bien, el gobierno zarista se erosionó rápidamente porque su participación en la guerra fue un desastre. Pues. Desastre. ¿Sí? Entonces, lo primero que debe haber hecho Kerensky era pues retirar a Rusia de la guerra. Y eso fue lo que nunca hizo. Y eso pues continuó debilitando su poder. Su poder pues se debilitó, ¿sí? Producto de la sangría de vidas, que eran las constantes derrotas de Rusia frente a Alemania en la Primera Guerra. Entonces Lenin, que había regresado a Rusia con ayuda de los alemanes, y en abril ya está en territorio ruso y lanza sus tesis de abril. ¿Y qué dice esta? La número uno, pues Rusia tiene que salir de la guerra. Era un poco como lo de Perú y Chile, ¿no? Ya la guerra con Chile estaba perdida, pero seguíamos ahí. ¿No? Seguíamos ahí. Bien. Bueno, entonces la clave es la B. Por Kerensky debilitó su gobierno y eso le permitió que Lenin y los bolcheviques tengan respaldo por continuar con la guerra. ¿Sí? La clave es la B. La clave es la B de buenos. ¿Sí? La clave es la B de buenos. 12. 12. Entre 1939 y 1945 se produjo la Segunda Guerra Mundial entre los países del eje y los aliados. Esta guerra fue motivada por los grandes intereses económicos de las potencias capitalistas, a las que se sumaron las disputas ideológicas y políticas. En relación a este gran acontecimiento histórico, señale el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Bien, de los siguientes enunciados. ¿No? Bien. Luego de la ocupación alemana a Polonia, los nazis invadieron la Unión Soviética. No. Hitler no quiso repetir el error del Kaiser Guillermo en la Primera Guerra Mundial y buscó asegurar un frente. Y por eso hizo el Tratado del Pacto de No Agresión. Molotov-Ribbentrop con la Unión Soviética. Se aseguró. Porque también quería asegurar la victoria en el frente occidental. Es recién cuando no puede derrotar a Inglaterra, cuando
crea un nuevo frente, ¿sí? Invadiendo la Unión Soviética en la operación llamada Barbarroja. Pues la primera es falsa. La segunda, Mussolini le declara la guerra a Francia cuando los alemanes ya avanzaban a París, cierto. Ya, pues, Italia es aliado de Alemania, pero la verdad que en muchas cosas esto no le sumaba mucho. Él no era una potencia militar. Pero cuando vio pues que ya era inminente la derrota francesa, cuando ya se habían roto las líneas francesas, dijo, yo me sumo, pues. Es mejor tarde que nunca, ¿no? Mejor tarde que nunca. ¿Ya? Verdadero. La operación León Marino fue el ataque aéreo alemán a Inglaterra. ¿Que terminó en fracaso? Cierto. Este fracaso tiene dos razones, ¿no? Bueno, varias, ¿no? Pero vamos a mencionar dos. La primera es la capacidad tecnológica. Inglaterra contaba con el radar y eso pues ayudaba mucho en lo que significa la identificación de los aviones enemigos, ¿sí? Y la otra es liderazgo. La otra es liderazgo. Goering, el jefe de la Luftwaffe, la aviación alemana no, pues, no estaba a la altura. La verdad que no estaba a la altura. ¿Sí? También es verdadero. La cuatro, el poder aéreo naval japonés se debilitó después de su derrota en el combate de Okinawa. No. Okinawa ya fue el final de la guerra. El freno a la expansión japonesa fue el combate de Midway. El combate de Midway. Ahí se frenó el avance japonés. ¿Sí? El avance japonés. ¿Ya? Entonces la clave es la C. La clave es la C. 13. En las décadas de 1930 y 1960 se produjeron una serie de eventos internacionales que ejercieron una clara influencia en la vida política, económica y social del Perú. Ante ello, establezca la relación correcta de los hechos internacionales y el periodo de gobierno que se desarrollaba en el país. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, vamos a ver. La Revolución Cubana con la convivencia apropravista. El segundo gobierno de Prado. Segundo gobierno de Prado. Donde el APRA pues, fue su aliado.
La convivencia, la convivencia, la convivencia. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Ahí incluso el APRA también negociaría con Odría, ¿no? Piensa que Odría había sido su perseguidor, había sido su rival, había sido su enemigo, ¿sí? Luego se hicieron aliados, porque así es la política, ¿ven, muchachos? La política, ahí lo que importa, sobre todo, son los intereses. Los principios, casi siempre, lamentablemente, quedan de lado. Los principios quedan de lado. ¿Ya? Muy bien. La guerra de Corea. Ah, es el ochenio de Odría, pues. Lo cual le beneficiaría, ¿no? Bueno, al Perú, porque al haber guerra, había mayor requerimiento de productos peruanos, de materias primas, que el Perú, pues, vendía, ¿no? Que el Perú vendía y vende, sobre todo, materias primas, ¿sí? No nos engañemos. ¿Mm? El ascenso de Hitler justo cae con el deseo militar. En el Perú hubo cercanía, hubo afinidad, ¿sí? Con las ideas fascistas. ¿No? Llegó a haber un partido incluso, la Unión Republicana, partido abiertamente fascista. ¿Mm? No nos sorprenda, pues, cuando hoy veamos todavía, pues, acciones políticas de carácter racista en el Perú, porque muchos de los principios fachos eh, se daban, se cuadraban con lo que esto planteaba el fascismo. ¿Ya? Muy bien. Y la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Con la Primavera Democrática, ¿no? Justo con el primer gobierno de Prado, ¿sí? El primer gobierno de Prado. ¿Ya? La clave es la E. La 14. Entre 1945 y 1948 gobernó el país José Luis Bustamante y Rivera. Mientras que entre 1963 y 1968 lo hizo Fernando Belaúnde Terry. Estos regímenes tuvieron una serie de semejanzas. Entre ellas podemos afirmar que, bueno, Bustamante, los gobiernos de Bustamante y de Belaúnde podríamos calificarlos como gobiernos de centro, como gobiernos de centro, ¿sí? Pero gobernar en el centro, en el Perú, no es tan fácil, ¿no? Porque somos un país bastante complejo y con problemas estructurales, y además que pues, somos muy lentos
para poder asumir posiciones, ¿sí? ¿Ya? Y además que la historia ha demostrado de que en el Perú no se puede gobernar con el Congreso en contra, ¿sí? En Perú no se puede gobernar con el Congreso en contra. Ya, casos recientes, súper recientes, como casos de esto bastante, un poco más antiguos, deja en claro, ¿sí? En el Perú, presidente que tiene el Congreso en contra, se le complica muchísimo al gobierno, ¿sí? Se le complica muchísimo. ¿Ya? Muy bien. Las semejanzas es que en ambos periodos tuvieron un rival, que era el APRA. Y en el caso de Belaúnde, el APRA y la UNO, la Unión Nacional Odrista, ¿no? Que bloqueaban las iniciativas en el Congreso. No importaba si la iniciativa era buena o mala, ¿no? Es decir, cuando uno se opone por oponerse, o sea, importa poco si es buena o mala la iniciativa. ¿Bien? Bien. La clave es la D. Obstruir por obstruir. La clave es la D. La 15. Durante la Guerra Fría, en la etapa de la coexistencia pacífica, a pesar de los intentos de distensión entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, se produjeron algunos incidentes que pusieron en peligro el deshielo, como fue lo sucedido en Berlín y Cuba. ¿Sí? En Berlín y Cuba. Sumado al estallido de la crisis en Vietnam. Con respecto a la guerra de Estados Unidos contra Vietnam, esta tuvo, entre otras motivaciones, había la idea, creo que es la idea sin razón, de que la aparición de un gobierno socialista iba a ser sus vecinos se puedan convertir también en socialistas. Bien. Pero no, que es comunista. Entonces, es el miedo a la expansión de esta ideología que hace que Estados Unidos intervenga en diferentes conflictos. Uno de ellos, el de Vietnam. ¿Sí? Donde le fue mal, ahí se produciría, ¿sí? La primera derrota de Estados Unidos en una guerra.
Y eso pues marca, ¿no? Estados Unidos marcó los siguientes 30 años, consecuencia del impacto psicológico de la guerra de Vietnam, ¿sí? La clave es la A. La participación de Estados Unidos en Vietnam se enmarca en eso, se enmarca en los intentos de Estados Unidos por impedir la expansión del comunismo en el sudeste asiático. Bueno, lo que, como dije, finalmente no lo lograrían porque Vietnam del Norte, liderado por Ho Chi Minh, ¿sí?, que había sido pues el que había liderado la independencia de Vietnam, se retiraría de la guerra, ¿sí? Y bueno, finalmente Vietnam del Norte derrota a Vietnam del Sur, ¿sí? A Vietnam del Sur, y Vietnam se unificaría como un gobierno socialista, partido comunista, pero un gobierno socialista, hasta el día de hoy, ¿no? Modelo chino, dictadura de partido único. ¿Sí? Dictadura de partido único. La clave es la A. La 16. Los intentos de Mikhail Gorbachev por relanzar a la Unión Soviética. ¿Sí? Unión Soviética. Estas dos reformas fueron la perestroika y la glasnost, ¿no? Ya para fines de los 70 estaba claro pues, que la Unión Soviética no podía competir, ¿sí?, no podía competir con Estados Unidos. Entonces Gorbachev intenta, pues, ¿no?, mejorar la economía a partir de la apertura al capitalismo occidental, a partir de apoyar pues, un modelo económico neoliberal, ¿no?, reduciendo la participación del Estado. ¿Sí? A la Unión Soviética llega la Coca-Cola, el McDonald's, la Toyota, empresas japonesas, ¿no? Es la apertura del mercado soviético a el capital occidental, algo muy, muy parecido a lo que esto era, pues, lo que pasa en China, ¿no? En esa época también, ¿no? La reforma de Deng Xiaoping, ¿no?, para aperturar el mercado chino hacia Occidente, ¿sí? Hacia Occidente. ¿Ya? Muy bien. Viendo los resultados, la idea no era mala, porque ya había un antecedente inmediato. Lo que calculó mal posiblemente fue la participación democrática, la glasnost, ¿no? Soltó el control del Estado y, bueno, la crisis económica no se solucionó y en pocos años, en 1991, la Unión Soviética desaparece. Yo no digo que después está mal, después es lo mejor que hay. Pero para un Estado autoritario, sin cultura democrática, no funcionó. No funcionó. ¿Sí? Y bueno, en pocos años, como dije, la Unión Soviética desapareció. ¿Sí? Para siempre.
La clave sería la B de bueno. ¿Sí? La B de bueno. La 17. Durante el docenio militar fueron tomadas las siguientes fotografías el 5 de febrero de 1975 en el Centro Histórico de la Ciudad de Lima. Al observar las imágenes y considerando las fechas que fueron realizadas, podemos afirmar que, bueno, esto fue la tristemente célebre huelga policial. ¿Sí? La huelga policial que enfrentó el gobierno de Velasco Alvarado. ¿Sí? El gobierno de Velasco Alvarado. ¿Ah? Y que además sería el detonante para que él sea retirado del poder. ¿Sí? En el tacnazo se produciría 5 meses después contra él. ¿Ya? Hoy están prohibidas las huelgas policiales. ¿Ah? Constitucionalmente, la policía no puede agruparse, no puede hacer gremios. La policía activa, ¿no? Y inactiva puede hacer lo que tú quieras. Y cuando la policía, por alguna razón, no puede mantener el orden interno, ¿quién participa? El ejército. Ejemplo, no muy lejano, lo que pasó pues en la pandemia, ¿sí? Lo que pasó pues en la pandemia. Ah, donde, o también, pues, hace poco, hace unas semanas, el gobierno de la señora Dina, que hizo, pues esto, sacó a los militares para apoyar a la policía en el control del orden interno. Y como ya está demostrado, lamentablemente, una vez más, así como fue 75 y fue hace ahora, la policía no está preparada para hacer políticas de prácticas de represión, orden interno, resultado, muertes. Pues ahí, mire, esas personas que ven en la segunda imagen no están desmayadas, fueron disparadas por el ejército para impedir pues, algún saqueo. El Perú es uno de los pocos países que siempre repite los errores. ¿Sí? Repite los errores. Bien. Entonces, sí, pues, entonces la clave sería la B, ¿no? Porque es 2, 3, 4. Morales Bermúdez entra después de Velasco en agosto para la segunda fase del gobierno militar. ¿Ya? 18, esto, como dije, esto parece el prontuario del INPE. Va a terminar ya desde 1990 hasta la segunda década del siglo XXI, el Perú ha tenido diferentes presidentes y que a pesar de por parte de diversas cuestiones políticas, todos tienen un denominador común. Se vieron involucrados en diversos actos ilícitos. A continuación, relacione a dichos expresidentes con su respectiva situación judicial. A ver, Alberto Fujimori está condenado a 25 años, ¿no? Debería salir, que no lo indultan porque parece que es de su cáncer terminal, una leyenda urbana, en el 2027, de 4 años. Hoy nadie pone en el tapete, ¿no? El indulto a Fujimori, ¿no? Los que lo han intentado se han quemado. Alejandro Toledo Marri, que está en Estados Unidos, ya fue aprobada su extradición. Pero ahí pues hay un fuerte lobby, ¿no? Hay un fuerte lobby, fuertes cabildeos, negociados para impedir su regreso al Perú. ¿Sí? Él estudia en Estados Unidos, ¿no? Tiene sus redes ahí que están moviendo para que eso no pase. Bueno, ya, pero ya la orden está dada, ¿no? Pero
Vamos a ver cómo termina esa historia. Alan García, bueno, creo que es algo súper reciente, se suicidó antes de sufrir arresto domiciliario. Bien. Y Ollantumala es acusado de lavado de activos por el caso Lavajato. Caso Lavajato, Lavajuez, todo vinculado a la mafia con las constructoras brasileñas. Odebrecht principalmente. Es que todo mucho tiene que ver con el financiamiento de las campañas políticas. Ahí está el agujero negro. Ahí está el negocio. En el financiamiento de campañas. De no saber quién te dio, cuánto te dio y por qué te dio. Ahí está el amarre. Ahí está el negocio. ¿Sí? Y esto va a seguir mientras no se cambie eso. Entonces la clave sería la D, muchachos. La D. Y con esto terminamos. ¿Sí? Con esto terminamos. Ha sido un gusto compartir con ustedes y bueno, solo me queda aconsejarles que estudien, ¿no? Que sigan estudiando con todo, ¿ya? ¿Sí? Que les vaya muy bien, éxitos, fuerte abrazo, que les vaya muy bien, ¿ya? Hasta la próxima, cuídense mucho, espero verlos en la universidad. Hasta luego, chao, chao. Gracias, profesor.